hace poquito, y bueno, y todavía cada lunes está haciendo costumbre el señor Luis Fernando Camacho de publicar cartas, y últimamente ha insistido mucho en esta teoría del autogolpe, que fue, si vale el término, inventada por don Carlos Mesa, pero que en realidad ha sido acuñada ya. También Yanine Áñez se pronunció sobre eso. Ayer, insisto, volvió a hacerlo Luis Fernando Camacho. ¿Qué análisis tienen sobre esto, Jorge? El señor Luis Fernando Camacho, si hablamos en términos corrientes y populares, Antonio, pues tiene el agua hasta por encima del cuello en lo que es su compromiso con el golpe de Estado, hasta por encima del cuello en lo que es su compromiso y responsabilidad con los hechos sucedidos en Sacaba y en Sencata. ¿Y por qué? En el libro de la señora Áñez, sin hacer una valoración sobre la escritura del texto, sino sobre las afirmaciones que ella realiza, señala y dice que se reúne con el señor Camacho en los momentos en los cuales el avión de una línea, el avión mexicano enviado por el presidente López Obrador, estaba intentando aterrizar en la zona del Chapare. La señora Áñez señala y dice que le pregunta qué sabía de aquello a Luis Fernando Camacho, qué sabía de ese avión que estaba aterrizando. Y él le responde, según palabras de la señora Áñez, él le responde que ya se habían realizado todos los acuerdos en la reunión de la Universidad Católica. No es intrascendente la reunión de la Universidad Católica, en consecuencia, Antonio, tampoco deja de ser menos importante las personas que allí estaban presentes en la Universidad Católica. La respuesta del señor Luis Fernando Camacho fue de que todo ya estaba acordado en aquella reunión que menciono, y número dos, de que su padre le había dicho que todo estaba bien, de acuerdo a lo acordado. Entonces eran ellos, el señor Camacho, que no tenía ninguna autoridad delegada para que él pueda tomar decisiones. La gente que estaba allá en la Universidad Católica bajo el rótulo de facilitadores, decidiendo o ejerciendo con un poder que no les fue conferido por absolutamente nadie, decidiendo quién iba a gobernar nuestro país. Y viendo cuál era el camino hacia el cual se podía conducir a un expresidente legítimo y legalmente electo en nuestro país, a un vicepresidente legítimo y legalmente electo también en nuestro país. Entonces allí la señora Áñez, cuando dice que Camacho le afirma que su padre le ha comunicado que todo está bien y que ella no entendía nada, este es uno de los ejes del libro. No entendía nada, no entendió nada, perdón que mencione rápidamente esto, Antonio, no entendió nada, dice ella, cuando se encontró con militares en el aeropuerto del Alto y la transportaron hasta la zona sur. No entendió nada, dice ella, cuando apareció un militar y le colocó la banda presidencial. No entendió nada cuando el señor Camacho le dijo que ya todo estaba acordado, pero confió y tuvo que seguir. ¿Cuáles fueron los acuerdos, Antonio, entonces? Esa es la pregunta. ¿Me permites, Jorge, leer? Voy a pedir a producción, antes que esta había otra cita textual, si me puede apoyar, ahí está, y lo voy a leer. Estos son extractos del libro de la señora Yanine Áñez. Dice: en ese momento no entendí y solo confié en él. Paréntesis, Fernando Camacho. Pero ahora puedo decir que yo asumí la presidencia sin que me hayan informado de acuerdos importantes que habían conversado en las reuniones de la Universidad Católica. Eso es a lo que me refiero. Textual. Textual, a lo que me refiero, Antonio. ¿Cuáles fueron los acuerdos importantes? Número uno. Número dos, ¿qué poder delegado, legítimo y legal tenían los señores que estaban reunidos en la Universidad Católica? Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, Ricardo Paz, Jerjes Justiniano, Roberto Moscoso y alguna otra gente más. ¿Qué poder tenían ellos para definir este tipo de acuerdos que afectaban a la institucionalidad y al gobierno y al poder de nuestro país? Número uno. Número dos, diría yo también lo siguiente.
porque el señor Camacho, que dijo que sería algo hermoso poder declarar y contar la historia de aquella jornada épica de recuperación de la democracia, como él le llama, a los 21 días, y que en el momento en que la justicia lo cite, él iba a declarar aquello. Sin embargo, ahora que la justicia lo sentó frente a ella, se negó a declarar. ¿Por qué esto, Antonio? Porque si declara, entra en contradicción con la señora Áñez. Si declara, entra en contradicción con el señor Carlos Mesa. Si declara, entra en contradicción con el señor Doria Medina. Si declara, entra en contradicción con el señor Jerjes Justiniano. Y la contradicción lo único que va a hacer en consecuencia es agravar de forma crítica su situación legal. Le voy a leer, Jorge, este otro texto que extrajimos también del libro de la señora Yanine Áñez. Dice: quedé totalmente sorprendida sobre el viaje de Evo Morales a México, entre paréntesis, y le pregunté a Fernando Camacho si sabía algo. Él me dijo que sí, que eso se había quedado y que mi papá me dijo que todo iba bien. Esas fueron sus palabras, dice. Que mi papá me dijo que todo iba bien está, por supuesto, también entrecomillado, porque es una frase de Luis Fernando Camacho a Yanine Áñez. Ahí también, Jorge, se podría decir que de verdad la señora Yanine Áñez llegó y se desayunó acá con muchas cosas. Ese es un extremo de ingenuidad que difícilmente le podemos otorgar una credulidad importante. Sin embargo, si la señora Áñez señala y dice que ella entonces se quedó tranquila, no tuvo más remedio que confiar en aquello, ella también sabía de las gestiones que estaba realizando el padre del señor Camacho. Esta es una pregunta, que son las preguntas que tiene que llevar adelante el Ministerio Público. Esta es la investigación que le corresponde al Ministerio Público. Nosotros solamente podemos establecer una interrogante de cara hacia la opinión pública, pero refuerza el argumento de que no existían unas coincidencias de buena voluntad del padre, como declaró, de que solamente le acercaban alguna información, y sobre esa información muy precaria, muy casual, entonces él le comentaba esto a su hijo y su hijo iba operando aquello. Eso no tiene ninguna consistencia. Articularon con Fuerzas Armadas, con Policía Nacional, articularon unos movimientos y unas acciones que no concluyeron únicamente con la retirada de quien ejercía la titularidad del Poder Ejecutivo, que era el señor Evo Morales, sino que también accionaron los hechos de Sacaba y de Sencata. Y permíteme algo, Antonio, por favor. En el mismo libro dice la señora Áñez cómo eligen el gabinete. Y en el mismo libro dice la señora Áñez que ella se sentó con Luis Fernando Camacho y que en esa elección de personas pensó que el señor Jerjes Justiniano iba a ser ministro de Justicia, y que el señor Jerjes Justiniano le dijo a ella que mejor ministro de la presidencia porque ahí podría articular con los movimientos sociales. Fíjate tú que eso es bastante delicado, en el sentido de que el señor Luis Fernando Camacho ha tratado de negar la mentira. En el señor Camacho es algo inherente a su propia naturaleza. Hay demasiadas mentiras que uno ha podido recorrer a lo largo de su aparición desde el año 2019. Allí el señor Camacho muchas veces ha dicho que él no participó en este gobierno. La señora Áñez desmiente. Estuvo en la conformación del gabinete, número uno. Y número dos, muy importante, Antonio, permíteme esto. El libro del GIEI, que es un documento oficial, que hay que leer el libro de la señora Áñez y hay que leer el libro del GIEI de manera paralela para entrecruzar la información y ver y develar las inconsistencias y las no verdades o mentiras que la señora Áñez escribe allí. El libro del GIEI dice que la acción de Sacaba, del 16 de noviembre del 2019, no era una acción disuasiva. Y dice textual, estoy hablando textual, que existió claramente una intencionalidad y un plan de matar a la movilización social que venía pacíficamente trasladándose hacia Cochabamba, una intencionalidad de matar a manifestantes, y que producto de ello son las ejecuciones sumarias, esto es, muerte por la espalda.
Sobre eso la señora Áñez, ni una sola letra. Y en el libro la señora Áñez, Antonio, refiere al tema Sacabas en Cata en dos partes distintas, sumadas las dos partes distintas hacen una hoja y media, para tratar de transferirle las responsabilidades al expresidente Morales. ¿Habla del decreto? No. ¿Habla de cómo autorizó a los militares y policías a salir, disparar? No. ¿Habla sobre los muertos, las ejecuciones sumarias? Tampoco. ¿Sobre las torturas a nuestras hermanas mujeres y las vejaciones sexuales a ellas? Tampoco. Es un libro de imposturas, pero es un libro que intenta tratar de alguna forma de victimizarse y de aún persistir en esta idea de que ella es una presa política cuando todos sabemos de que, como el señor Camacho, también tiene el agua hasta encima de responsabilidades por el golpe y por las muertes. Una pregunta de análisis, Jorge. ¿Y este libro a qué contribuye más? ¿A la teoría del golpe o a la teoría del autogolpe? Este libro contribuye a la teoría del golpe por las inconsistencias que tiene en él, por la numerosa cantidad de falacias que inserta la señora Áñez, falacias interpretativas. Te menciono rápidamente dos. En una parte del libro señala y dice de que no era necesaria la reunión de ambas cámaras para su elección como presidente del Estado, lo cual está en la Constitución Política del Estado, artículo 161, numeral 2. No hace, y cuando hace una referencia, esto es interesante, Antonio, desde el punto de vista de la jocosidad que utiliza la señora Áñez en ello, señala y dice, el artículo 161 nos menciona que las dos cámaras se deben reunir para tomar juramento a la presidenta o presidente del Estado. Ella señala y dice que no estábamos en ese momento para, no utiliza esta palabra, no estábamos para situaciones protocolares, utiliza otra palabra que se me ha ido en este momento. No estábamos para formalidades, en este momento no estábamos para formalidades y rápidamente, ya que contaba, menciona, con el aval de la Iglesia y de delegaciones internacionales acreditadas como cuerpo diplomático en nuestro país, ya no requería ella la venia de la Asamblea Legislativa para ser presidenta del Estado. Fíjate tú esa interpretación. Por ello, tiene una relación estricta con Luis García Mesa, con Alberto Natush Bush. Los dictadores, Antonio, no juraron nunca en la Asamblea Legislativa. Los dictadores en nuestro país juraron por fuera de la Asamblea Legislativa, porque ese es el recinto de la democracia. García Mesa juró en el cuartel de Miraflores y Alberto Natush Bush juró en Palacio Quemado, pero no fueron presidentes que tuvieron la posibilidad de juramentar al cargo en la Asamblea Legislativa. La señora Áñez, yo siempre hago esta pregunta, la señora Áñez, ¿quién la vio jurar? ¿Dónde juró ella? Ahora me respondes de alguna manera, de forma indirecta, por supuesto. Responde de que no estábamos para formalidades en aquel momento. Bueno, la formalidad la marca la Constitución Política del Estado. No cumplir la Constitución ni vulnerarla significa que tú tienes después una penalidad que pagar, es lo que la señora Áñez está hoy en día enfrentando. 10 años de cárcel por haber usurpado el poder y apropiarse del mismo y haber vulnerado nuestra Constitución Política del Estado. Se nota que Jorge ha leído el libro. Este es el libro, amigos, se lo mostramos también de donde hemos hecho las lecturas que hemos pasado para ustedes. Aquí está el libro. Sí, tenemos colegas como Rubén Atahuichi, que ya se lo leyó completamente también. Lo vamos a conversar con Rubén. Él ha escrito también ya varios artículos que se han publicado durante el fin de semana. Ahí hay dos elementos, perdóname Antonio que te interrumpa, sí, hay adelante, dos elementos Jorge, muy interesantes. La introducción la escribe Andrés Pastrana, el expresidente de Colombia, que pertenece, esto es legítimo, al club de la derecha itinerante de América Latina. Allí está Mauricio Macri, allí está el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, allí está Jorge Quiroga también. Allí está con ellos este hombre que tuvo tanto que ver con el golpe de Estado, con la ruptura de nuestro país, que es Luis Almagro. Hace una referencia a la señora Áñez y dice en el libro,
y señala y dice que el gobierno de Evo Morales envió una carta a la OEA para que establezcan una auditoría vinculante. No son cartas. Lo que firma el gobierno boliviano es un acuerdo entre el Estado boliviano, la Organización de Estados Americanos, tenía 7 puntos y decía que las conclusiones tenían que remitirse por vía diplomática. Esto es vía Cancillería al gobierno boliviano. ¿Qué hizo el señor Almagro de mala fe, como todo lo que él ha hecho respecto de Bolivia? El señor Almagro entrega un resumen, un documento previo, un anticipado de documento donde habla de no credulidad en los resultados y desata la indignación colectiva en nuestro país en horas de la madrugada cuando esto no estaba establecido en ese acuerdo. Y lo del señor Pastrana que yo te quería mencionar era lo siguiente, está en la introducción. Dice que se le encontró violentando su hogar en su domicilio a la señora Áñez. No estaba en su domicilio, estaba oculta y se estaba fugando de la convocatoria que la justicia le hacía. Todos hemos visto que se la encontró dentro de, o en la parte de fondo, dentro de un dormitorio, de una cama que tenía esa posibilidad y ella estaba allí oculta. Entonces, las imposturas son de esa magnitud para que quien lo lea siempre pueda acreditar que dice la verdad, pero no van a lograr desvirtuar unos hechos que todos hemos visto y conocemos. Les decía, amigos, durante mucho tiempo la oposición ahora en este caso ha sostenido la teoría de que nunca hubo golpe con varias explicaciones jurídicas, ¿no? De que si se cumplió el quórum, que si del artículo tantos de la Constitución, en fin. Le voy a preguntar ahora a Jorge, en este libro, Jorge, ¿todo eso se sostiene o se contradice? Hace un intento, no menciona la palabra autogolpe, pero hace un intento de poder explicar cómo ella llega a la presidencia. En la parte que más arriesga un criterio, ella menciona que las movilizaciones que provoca Evo Morales querían, bajo una fijación que tiene con el socialismo del siglo XXI, con Cuba, con Venezuela, con Castro, con Chávez específicamente, que el expresidente Evo Morales intentaba, en una metodología similar a la de Venezuela, después del golpe que le generan allí al expresidente, al presidente ya fallecido, Hugo Chávez, retornar nuevamente a Palacio de Gobierno. Esto es lo más que ella señala. Y recurrentemente habla del vacío de poder y hace una defensa, intenta hacer una defensa de su legalidad a través de algo que todos conocimos en horas de la noche, que fue la publicación de un comunicado del Tribunal Constitucional. Lo menciona también en el libro. La persona que le realiza, porque el libro está estructurado en preguntas que le realiza una persona, Luis, no recuerdo el apellido, ahí lo vas a encontrar, y la persona hace una introducción sobre la temática de la legalidad y señala y dice que el Tribunal Constitucional, está en el libro, que el Tribunal Constitucional emite una declaración. Eso es falso. ¿Por qué es falso y por qué es importante también, Antonio? Porque el Tribunal Constitucional solamente se refiere hacia la ciudadanía, se manifiesta institucionalmente a través de declaraciones constitucionales, a través de sentencias y de resoluciones. No existe la figura del comunicado. El comunicado es una cuestión equivalente a una nota de prensa, no tiene ningún valor, ningún valor. Y este señor menciona que fue una declaración. Eso es falso, es absolutamente falso. Fue una nota de prensa, fue un comunicado que salió en horas de la noche posterior a la toma de mando ya de la señora Áñez del Estado Nacional, número 1. Número 2, no tiene ningún respaldo, ningún valor de parte del Tribunal Constitucional una vinculatoriedad legal, quiero decir, jurídica, aquella nota, aquel comunicado de prensa. Esto debería ser parte, nosotros vemos así, parte de las investigaciones. ¿Quién gestiona ante el Tribunal Constitucional?
porque no cualquier ciudadano, Antonio no puede hacerlo, Jorge tampoco, no lo podemos, nosotros no tenemos la potestad para pedir un criterio de constitucionalidad respecto de una acción que se vaya a realizar en el país. Esto lo puede hacer el presidente de la Cámara de la Asamblea, el presidente del Senado. Entonces, ¿quién fue el que solicitó, gestionó, pidió y después obtuvo de parte del Tribunal Constitucional este comunicado para tratar de darle un barniz legal a lo que era la sucesión constitucional, como ellos llamaron? Esto también es muy, muy importante que se pueda dilucidar en el proceso que se le sigue al señor Luis Fernando Camacho, y debió haberse investigado en el proceso, temo que no es así, en el proceso que se le siguió a la señora Áñez. Jorge, me decías que en el texto, en el libro de la señora Yanine Áñez, se le da una paginita o una paginita y media a las masacres de Sacaba y Sencata. ¿Qué otras partes importantes de los hechos de 2019 crees que se omiten en este libro? Que se omiten, pues varias. Ella menciona de que se reconstituye el órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral, pero no hace referencia a eventos absolutamente sensibles en la construcción del proceso electoral. Por ejemplo, las presiones sobre el Tribunal Supremo Electoral, que como era un proceso de excepción, en Bolivia tenemos dos tipos de elecciones, esto señala la norma, el proceso de excepción y los procesos convencionales, o los procesos de mandato fijo que se llaman. Este, siendo un proceso excepcional, ya señala algo. Es excepcional porque algo ha ocurrido durante la secuencia constitucional. Esta se ha interrumpido, entonces se construye una normativa de excepción. Por eso la ley 1266, 1269, 1270, que formaron parte de la arquitectura de retorno a la democracia, de retorno al proceso electoral. Ellos dicen, pero se aprobó con los mismos asambleístas del movimiento al socialismo. Esa es la solución política. La solución política ha estado presente en nuestro país. El Congreso del 80 fue la solución política para que Hernán Siles Suazo asuma el año 82, porque ya no se podía ir nuevamente a una elección bajo riesgo de otro golpe de Estado. La solución política en este caso fueron la ley 1266, 69, 70, de anulación de las elecciones, de recomposición de los tribunales electorales, el nacional y el departamental, etcétera. Por eso iba acompañado, Antonio, siempre de un proyecto de ley que salía desde el Tribunal Supremo Electoral y que iba a la Asamblea para que la Asamblea lo convierta en ley. A fines de julio, creo que es el 26, a fines de julio, Salvador Romero toma la decisión, prescindiendo de la Asamblea, de modificar la fecha de las elecciones, que estaba fijada, si mal no recuerdo, para el 3 de septiembre y propone el 18 de octubre, pero sin una norma. Y todo el dispositivo que apoyaba el gobierno de facto de la señora Áñez empezó, a través de los medios de comunicación, a defender aquella norma. Recuerdo que tuve un conversatorio con un expresidente del Tribunal Departamental de Santa Cruz, un señor Castedo, Fernando Castedo, si mal no recuerdo, y él decía que finalmente el Tribunal Supremo Electoral se colocó los pantalones largos. No tenía nada que ver aquello, eran sus deseos y sus ansiedades. En realidad era un proceso que iba acompañado entre el órgano legislativo y el órgano electoral. Pero la señora Áñez, todos estos intentos de diferimiento y de prolongar y prorrogarse en el poder, no los menciona. Pero sí menciona algo que es interesante y es una profunda contradicción, Antonio. Dice que fue deplorable la actitud violenta que utilizaba el señor Murillo y los actos de corrupción que después se dieron cuenta. Sobre la actitud violenta del señor Murillo,
Si ella la percibía, todos lo veíamos al señor Murillo con las esposas, amenazante, que iba a meter preso incluso a ministros, ¿por qué lo mantuvo? Si ahora ahí lo critica, ¿por qué lo mantuvo? O también ella no se dio cuenta, no entendió y tuvo que confiar calladamente. Esas son las contradicciones y lo que le resta, por supuesto, veracidad, credibilidad y seriedad, por supuesto, a este texto. Una última pregunta sobre este tema, Jorge. ¿Usted sabía que Luis Fernando Camacho en algún momento también iba a publicar un libro sobre los hechos del 2019? De hecho, el libro está escrito, tenemos nosotros un antecedente. El libro se llama Camacho, 21 días con fe. Fue escrito por el señor Osman Pazzi Sanginés, entiendo docente de la Universidad Privada de Santa Cruz. Ahí puedes ver la referencia. Esa es la portada del libro, repito el título, amigos, es Camacho, 21 días con fe. ¿Qué es lo curioso, amigos? Que ahora está bien difícil encontrar este libro. Es más, algunos dicen que nunca salió a la venta. Nosotros estamos buscando el libro, Jorge, está en Santa Cruz, con la gente que nos ayuda en Santa Cruz. Estamos buscando el libro. ¿Usted qué sabe sobre esto, Jorge? Mira, Antonio, no tenía conocimiento que el señor Camacho había dado testimonios para que este señor Osman Pazzi, sí. Escriba un libro. No sabía que existía, no estuve anoticiado de esto, pero lo voy a intentar buscar. Y seguramente la dificultad, estoy especulando sí en esto, seguramente la dificultad está en las contradicciones con todo lo que la prensa ha ido registrando a lo largo de los días siguientes al golpe de Estado. Estas contradicciones, porque ellos, permíteme un paréntesis, ellos imaginaron algo, creyeron que el movimiento al socialismo iba a asumirse en una crisis irreversible como la que tuvo el MNR el año 2003. Y en consecuencia también creyeron entonces que iban a poder ganar las elecciones y se iban a quedar durante un tiempo prolongado. Y que toda la narrativa y los relatos que construyeron se iban a poder edificar como si fuese la historia verdadera, real y oficial. Pero no entendieron que el país tiene otras lógicas de movilización, no entendieron que los 14 años significan algo en la conducta, sobre todo electoral, de las organizaciones sociales y populares de nuestro país, y los resultados fueron los que conocimos, el 55%. Entonces han tenido que reinterpretar la historia, retirar libros, reinterpretar la historia, quitar afirmaciones y valerse a través de su potentísimo caudal mediático que lo soporta, poder construir ellos una narrativa que se vale ya no en episodios concretos y contundentes, sino en declaraciones unipersonales. Hace unos días atrás la declaración de un asambleísta que ha colocado, por algún otro motivo que él explicará, que ha colocado en el medio la cuestión del autogolpe. Y eso agarra la señora Áñez, el señor Camacho, el señor Mesa, el señor Doria Medina, el señor Quiroga, agarra todos los que están con su nombre colocado y grabado a fuego en el golpe de Estado. Ellos lo que hacen ahí es tratar de endosar la síntesis del proceso del golpe de Estado en una declaración unilateral de una persona. Cuando el golpe de Estado es la secuencia y es la sumatoria de un conjunto de hitos que encadenados unos con los otros te permiten, en este tiempo de neogolpismo, te permiten entender y comprender de forma muy compleja, comprender cómo se constituye, se estructura y finalmente se decanta el golpe de Estado. Entonces, por ello, seguramente, esta era la especulación, no encontramos este texto, pero lo vamos a buscar para poderlo contrastar también con el de la señora Áñez. Sí, nosotros también lo estamos buscando. A ver a cuál de los dos. A ver si tenemos fortuna. Nos va mejor, sí. Jorge, justo hablando, ya cambiando un poquito el tema, claro que sí, pero siempre dentro de la política. Ayer el señor Camacho decía que reconocía en su carta de que
Evidentemente las oposiciones están muy dispersas, qué sé yo, pero él cree que todavía se está a tiempo como para unir a todas estas fuerzas para hacerle frente al movimiento al socialismo el 2025. ¿Cuál es su análisis sobre la oposición? ¿Será esto posible? No es ese el tema en el análisis, no es ese el tema sensible. ¿Por qué la derecha no logra encontrar un liderazgo y una referencia? Esto es lo que traduce de la carta del señor Camacho y lo que vienen señalando también todos aquellos que en las últimas horas ya están en el juego, rápidamente en el juego electoral, una plataforma del búnker, una propuesta del exdiputado, prefecto Carlos Bert también. Y así seguramente van a ir emergiendo muchos para tratar de qué. No siempre quieren ser candidatos a la presidencia, quieren negociar con posibilidades el poder estar anotados en las listas que ingresen a la Asamblea Legislativa. Muchos tienen el ánimo de ser actores políticos y esto es diputados, senadores, etcétera. No, sí, pero piden mucho para poder después negociar algo. Pero no es ese el tema central, Antonio. El tema central está que hasta el día de hoy no han esbozado una idea, un criterio de qué Estado quieren, de qué sociedad aspiran plantearles a los bolivianos y de cuáles son los eventos fundamentalísimos que necesita el Estado boliviano. Por ejemplo, ¿cuál es la agenda de nuestro país? No puede ser única y exclusivamente, Antonio, que el hecho central para ellos se constituye en ser los que puedan desplazar al MAS, porque eso nosotros ya lo conocemos en Bolivia. Se han agrupado el 2019, han tenido un tiempo de éxito, han desplazado al MAS a través de la movilización, de la violencia, de el poder lograr voluntades en instituciones sensibles y desequilibrantes de la democracia como las Fuerzas Armadas y la policía, y después han gobernado y hemos visto qué hacen. Eso hemos visto. El riesgo de llegar a la presidencia del Estado sin tener una visión como Marcelo tenía, una visión de estadista, acabada de lo que hay que hacer con el Estado, de qué Estado queremos y de qué sociedad buscamos. Si esto no se encuentra, entonces ellos encierran en sí el germen de una siguiente crisis, el germen de la desestabilidad, el germen de la no gobernabilidad correcta, porque no saben qué hacer después con el Estado. Alguien del búnker señalaba y decía, vamos a traer 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. Esto es como si estuvieran los bancos allí esperando para poderte prestar los recursos. ¿Cómo haces aquello? Vamos a modificar y vamos a cambiar la ley de hidrocarburos, dicen desde esa tienda política. En los hechos ya se han develado que son una tienda política. Una ley entonces que posibilite al inversor para que éste te traiga 10.000 millones de dólares. Número uno. Número dos, están interesados en invertir en hidrocarburos. Pero ¿es la cuestión hidrocarburífera únicamente el tema de nuestro país? Yo, por ejemplo, estoy escribiendo ahora un artículo que se va a publicar en una revista de Santa Cruz, donde hablo sobre la preocupación que genera en el país una agenda rezagada en la institucionalidad que estructura el Estado plurinacional. Esto es sensible para el boliviano. Número dos, ¿cómo terminamos con el racismo, con el menosprecio, con la violencia que soslaya la presencia del otro? Y número tres, si el Estado plurinacional era en sí un modelo económico que debía solucionar la cuestión económica según ellos, o el Estado plurinacional es algo más. Por supuesto, Antonio, que es algo más. Es una forma de organización social. Eso no lo comprenden. Y como solamente tienen el objetivo de desplazar al MAS, ellos en sí son la representación de una crisis de Estado si toman el mando de la presidencia del Estado boliviano. Jorge es el vocero presidencial y por supuesto que voy a aprovechar para preguntarle, el presidente está en Europa. Jorge, ha comenzado ayer la cumbre de la CELAC con la Unión Europea. El presidente ha hecho algunas declaraciones, entiendo, en otro foro,
ha convocado siempre a la unidad entre ambas regiones, entre ambos continentes, ya en este caso. Pero cuénteme usted, ¿con qué expectativa fue el presidente? ¿Cuál es la agenda? ¿Qué esperamos de esta reunión en Europa? El presidente es una persona que ha realizado críticas constantes y permanentes sobre los efectos que produce el sistema capitalista. El sistema capitalista genera en nuestras sociedades desequilibrios sociales, asimetrías sociales que se traducen en las no oportunidades iguales para todos quienes componen una sociedad, que privilegia la acumulación de capital en favor de unos grupos oligárquicos antes que la distribución de los recursos o de los excedentes que se puedan generar en un Estado, en una economía. Y también ha señalado la importancia de los procesos de industrialización a partir de la iniciativa del Estado, antes que la misma iniciativa privada, porque lo privado solamente coloca sus capitales allí donde el rédito es rápido e inmediato y está siempre carente de criterios sociales. Esto es lo que el presidente ha señalado, la preocupación de un mundo unipolar que se pueda construir o pueda ser el resultado de esta guerra que hoy existe, pueda ser el resultado, la construcción de un mundo unipolar. La unipolaridad sobre la base estrictamente del capitalismo, de un capitalismo depredador, y no haya la posibilidad de avanzar o estemos cercenando esta posibilidad, de avanzar hacia el multilateralismo, que nos permite mayores equilibrios y mejor representación y reconocimiento de nuestras voces. El presidente ha reflexionado sobre estos temas, Antonio. Perfecto, Jorge. Como siempre, le voy a agradecer la gentileza que tiene con La Razón de venir acá hasta nuestros estudios y de conversar con nosotros sobre todos estos temas que, por supuesto, son de interés de nuestro país. No, el agradecido soy yo porque ustedes de tanto en tanto me confieren el honor de poder estar acá en sus estudios. Que sea una buena semana para toda la gente, para todo el país, y muy agradecido contigo, Antonio.